Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos hablar de la formación de médicos y la reválida de títulos en el Brasil. Mucho se ha hablado y se ha criticado la formación de futuros médicos en las facultades de medicina en nuestro país. En el contexto del sistema universitario paraguayo, por supuesto, las facultades de medicina están administradas tanto por universidades públicas como por universidades privadas. El cuestionamiento en estos últimos tiempos se ha focalizado sobre todo en la carga horaria que, según los que critican, está directamente vinculado con la calidad de la educación médica. En ese contexto también otros analistas han criticado el propio paradigma de evaluación, la matriz de evaluación de la calidad de la carrera de medicina administrada, gestionada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, conocida por su sigla ANEAES. Otros, sin embargo, ya cuestionan la propia aprobación del proyecto curricular, del pensum curricular de la carrera de medicina por el órgano que aprueba y autoriza su implementación, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. Por tanto, hablar de la educación médica, hablar de la formación de los futuros médicos es hablar de la responsabilidad, en primer lugar, del órgano que aprueba y autoriza la implementación, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, y en otra instancia el organismo del Estado responsable de evaluar la calidad de la educación, de la educación universitaria, entiéndase en la figura de las carreras y en la figura de las instituciones, lo que se suele denominar, digamos, la evaluación institucional y la evaluación de carreras. En ese contexto, hoy nosotros queremos, en Visión País, poner en perspectiva las informaciones que circularon en los medios de comunicación respecto justamente de la calidad de la formación vinculada a la aprobación de los exámenes de reválida de los títulos de los médicos egresados en Paraguay. Por supuesto, estamos hablando de estudiantes, de profesionales médicos brasileños. Hoy queremos poner en perspectiva eso, sustentar en datos estadísticos y, como siempre solemos hacer el esfuerzo en Visión País, tratar con objetividad un tema bastante complejo, bastante criticado y bastante sensible a nivel de opinión pública, la formación de médicos en Paraguay. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis el doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, asiduo colaborador de este programa. Muy buenas noches, doctor Rodas, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. Buenas noches a los que hoy están en la mesa. También nos acompaña hoy en Visión País el doctor Milton Torres. Eres médico representante de la Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay. Muy buenas noches, doctor Milton, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Gracias por la invitación. El saludo a los demás panelistas de esta noche y a la audiencia. También nos acompaña el economista magíster Víctor Raúl Benítez, que está haciendo un estudio justamente en relación con este examen de reválida de los títulos de la carrera de medicina en Brasil. Muy buenas noches, Víctor Raúl. Ha sido colaborador también de Visión País. Gracias una vez más por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Francisco, y a los doctores, que no tengo mucho que ver con la medicina, a pesar que vine medio vestido como doctor, ¿verdad? Sí, casi. Vine para pasar desapercibido, ¿verdad? Pero interesante ver los números de la salud, tanto en Paraguay y en Brasil, y el tema educativo que me apasiona, ¿verdad? Sin lugar a dudas, creo que nos une la pasión a los cuatro que estamos aquí, el tema justamente de la educación y qué nivel de complejidad tiene la educación médica, la formación de médicos en nuestro país, y en este caso particular de los extranjeros que vienen a estudiar en Paraguay, precisamente porque esta posibilidad no la tienen en su país. Ahora bien,
¿Cuáles son los estándares, los criterios de calidad que garantiza el sistema universitario paraguayo? Quiero poner en perspectiva las preguntas. Por otro lado, lo que a nivel de opinión pública se suele decir, circula en ese nivel de opinión pública, ¿se ajusta a la veracidad de los hechos que efectivamente el nivel de formación de los médicos en Paraguay, de los cursos diseñados y en un alto porcentaje precisamente destinado a los brasileños, esos cursos carecen, digamos, de calidad? Bueno, de eso hablaremos. Lo mismo hablaremos del porcentaje de reválida de los títulos en Brasil, es decir, los que egresan aquí y van después a someterse a una evaluación de competencias como para que en el Brasil puedan ejercer la profesión, si eso vamos a tomar como un indicador de la calidad. ¿Cómo está? ¿Es realmente tan desastroso como en los medios de comunicación estuvo circulando en estos últimos tiempos? De eso y mucho más vamos a estar hablando en los próximos bloques. No se muevan, ya volvemos. Buenos días, Paraguay. Un periodista radial fue atacado a tiros en Pedro Juan Caballero. Fue derivado al hospital regional de la ciudad, donde finalmente se confirmó su deceso. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos días, Paraguay. Dos hermanas fallecieron en un incendio en el barrio Reducto de San Lorenzo. Las forenses confirmaron que las jóvenes perecieron por asfixia por inhalación de humo. Lunes a viernes, después de la misa, NPI nos conecta siempre. El tema de la formación de médicos, por supuesto, requiere un análisis sui generis, un análisis muy especial por la complejidad del ejercicio de la profesión de médico, lo que solemos decir en términos vulgos, la equivocación en el ejercicio de la profesión de un médico puede terminar en un cementerio. Respecto del ejercicio de la profesión de otras áreas del saber científico. Por ello genera bastante sensibilidad a nivel de opinión pública cuando hablamos del pensum curricular de la formación de la carrera de medicina. Queremos iniciar nuestro análisis en relación con el tema de la carga horaria, que suele ser uno de los puntos críticos cuando se habla de la formación de médicos. Veamos, ustedes van a visualizar en su pantalla, que va a hacer un análisis del proyecto educativo de la carrera de medicina, aprovechando que está con nosotros un médico, docente, representante de la Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay, el doctor Nilton Torres. Doctor, lo que estamos visualizando en la pantalla, horas presenciales, se dividen en teóricas y prácticas. Hay un total de horas, luego hay un trabajo autónomo supervisado, se habla también de una figura de trabajo individual del estudiante, total de horas reloj, que digamos es bastante elevada, y esto es lo que generalmente se suele criticar a nivel de opinión pública. Luego aparece la figura técnica de los créditos académicos, la cantidad de semestres y la duración en términos de años de la carrera de medicina. ¿Cómo habría que entender, digamos, esta distribución de la carga horaria de la carrera de medicina? Bueno, antes que nada tenemos que entender que la formación del médico no es solamente una formación de pregrado. Esto sería el primer escalón en lo que es la vida del médico en cuanto a su formación. Luego tenemos que analizar la formación de posgrado, que sería la especialización, y la formación continua. Si nos centramos solamente en la formación de pregrado, que son los 6 años de carrera que todos conocemos, es esa la cantidad de horas, aproximadamente 8.500, algunas universidades tienen un poquito más, otras un poquito menos, como total de carga horaria. Eso sí está distribuido de una forma que ya lo preestablece en porcentajes los entes rectores, en este caso el CONES y ANEAES con sus criterios de calidad. Tenemos que tener en cuenta otro punto del por qué CONES y ANEAES establecen 5.500 horas como un piso para la cantidad de horas, y nosotros generalmente trabajamos con más carga horaria.
Las universidades, sobre todo las privadas, tenemos como hoja de ruta las acreditaciones no solamente nacionales, también las internacionales. La acreditación en Arcosur, por ejemplo, donde los criterios son distintos. Entonces uno tiene que tener en cuenta también esos indicadores a la hora de elaborar y trabajar sobre sus proyectos académicos. Dentro de esa distribución horaria, las clases en aula son apenas 3.000 horas. Tenemos 3.000 y un poquito más también de clases prácticas que nuevamente se dividen, las que se realizan en los laboratorios, en la sala de simulación, dentro de los predios universitarios. Tenemos las prácticas hospitalarias, que generalmente en el cuarto y quinto curso ya se comienza a trabajar con ciertos pacientes. Y por último, el internado rotatorio, que sí tiene una pesada cantidad de horas. Algunas universidades juegan desde 1.500 hasta otras 2.000 horas de prácticas. Ya netamente la carga horaria se distribuye en los hospitales haciendo ese tipo de tareas. Luego sumamos a todo ese paquete de horarios, de teorías y prácticas, la cantidad de horas que el alumno asigna a trabajos de investigación, a trabajos prácticos, tareas que va a realizar en su casa o en su grupo de estudio, que hoy en día se computan dentro del proyecto académico. Eso es más o menos el modelo que hoy todas las universidades estamos respetando y, como digo, está establecida en porcentajes esa distribución de carga horaria por el CONES y ANEAES. Ahora, desde el Círculo Paraguayo de Médicos, le escuché en varias ocasiones, doctor Jorge Rodas, criticando justamente la carga horaria de la formación de médicos cuando sobrepasa la carga horaria total de 5.500 horas en los 6 años de formación. ¿O yo entendí mal la posición crítica del Círculo Paraguayo de Médicos, o realmente eso es lo que ustedes sostienen cuando hablan de cumplimiento imposible de una carga horaria mayor a 5.500 horas, doctor? Usted comprendió bien la posición del Círculo. Si tengo 3 minutos para explicarle, ampliando lo que estaba presentando el doctor Milton. La carrera de medicina en el nivel de grado, en este momento, tiene una ruta académica muy bien claro, con el modelo y con la carga horaria que se menciona ahí de como piso 5.500 horas establecido por la ANEAES. Naturalmente, el techo puede subir un poco más, pasar 7.000, 8.000. ¿Por qué se organiza de esta manera y dónde está nuestra crítica desde el Círculo? La carrera de medicina en su ruta académica tiene que ir progresivamente, empezando, tiene 3 ciclos. El ciclo básico es prácticamente 50-50, 50-50 teórico-práctico. A medida que alcanza el nivel preclínico, aumenta la carga de horas prácticas, porque empieza el contacto con el paciente, que es el fin de esta disciplina. Y cuando llega a la etapa clínica, el ciclo clínico, que incluye el internado rotatorio, práctica preprofesional supervisada, actualmente denominada, la carga horaria práctica se aumenta y se realiza ya directamente sobre paciente. Entonces, ese proyecto educativo que presenta la universidad, que en ese momento se precia para ofertar la carrera de medicina, analiza, deberían de analizar en el CONES, la factibilidad de implementación. Es decir, ellos deben analizar esa carga horaria. Vamos a suponer, hay un caso concreto que voy a repetir, se enojan conmigo cuando menciono este caso de los 12.240 horas que declara una carrera como carga horaria en 6 años, que para nosotros es de cumplimiento imposible. No es porque no estemos de acuerdo o porque no le queremos a esa carrera. Nosotros hicimos un análisis con expertos curriculistas y que solamente esa carga horaria puede cuadrar en los papeles, pero absolutamente es de cumplimiento imposible. Tendría que terminar en 13 años esa carrera para realmente cumplir la carga horaria que declara con esa cantidad de horario. Lo que quiero decirle a ustedes es que uno no puede sustraerse de esa ruta académica, y ahí es lo que se debe analizar, si es que tiene dónde implementar. Como una carrera, vamos a suponer que tenga 5.000 estudiantes y de los cuales tiene que tener práctica en los hospitales aproximadamente, con mucha flexibilidad, vamos a poner 1.500 a 2.000 por día.
Entonces, si se tiene un campo de práctica en un departamento que solamente puede, con mucha flexibilidad de nuevo, de 500 estudiantes, ¿dónde hacen sus prácticas? Por eso yo hablo y solemos hablar de simulación. Realmente esa es la preocupación y nos ratificamos, porque esto no es una cuestión de punto de vista, este es un análisis académico y que de alguna manera yo no sé cómo van a salvar cuando declaran con 12.240 horas un perfil. Para los que no están muy en el tema, es la lista de competencia, es el perfil. Y eso se alcanza supuestamente con esa hora. Y si no se puede cumplir, ¿qué es lo que estamos produciendo? Ahora, mucho se ha hablado de la falta de calidad de la formación de médicos en las facultades de medicina del Paraguay, sobre todo en la figura, digamos, de los ciudadanos brasileños. Los brasileños que vienen y estudian medicina aquí y luego van a su país para poder ejercer, tienen que someterse a una evaluación de competencia, a lo que en el Brasil se denomina justamente la reválida de títulos. En ese contexto, Víctor Raúl Benítez estuvo haciendo un estudio, está haciendo un seguimiento, digamos, de los que se presentan a estas evaluaciones de reválida de títulos y cuáles son los resultados reales, porque lo que estuvo circulando a nivel periodístico en principio no se ajusta a la veracidad de los hechos. ¿Cómo va ese estudio, Víctor Raúl, y qué resultados preliminares tenés para compartir con la audiencia? Bueno, en realidad creo que se ajusta a los hechos. Existe mucho nomás en el mundo, no solamente en la medicina, la falacia narrativa, dice. Y me refiero a lo siguiente. Yo antes de entrar en el tema, y estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor, la medicina, y con lo que dice Milton, el doctor Milton Torres. Milton, el doctor Jorge, ¿no? Sí, Jorge y Torres. Milton. Es muy importante. Malcolm Gladwell, un neurocientista, dice que 10.000 horas necesitas para ser guapo en algo, en cualquier cosa, en el tenis, en la medicina, en la docencia, ¿verdad? Le estoy siguiendo mucho a algunos norteamericanos que hablan de ese tema. Nosotros tenemos que seguirle a Steven Pinker también, hay que verlo en YouTube. Y ellos hablan que 10.000 horas recién uno adquiere destrezas mínimas para ser un profesional competente, respetable, en cualquier cosa. Si es que nosotros fraguamos horarios, estamos ¿cómo es que se dice? Estamos con una falacia narrativa. Pero por otro lado también una falacia narrativa que los paraguayos somos los peores en los resultados en Brasil. La carrera de medicina, yo solamente tuve contacto viviendo con 2 hermanos que estudiaron medicina. De vez en cuando yo podía hablar con ellos. Estudiaban en la Nacional, porque se dedicaban... Nacional de Asunción. De Asunción. 50% huyó del Paraguay, uno se fue. Vive en Francia hace 40 años. 50% se quedó. Trabaja en cada cupé, es un médico del interior. Tengo una hija que se recibió, de todos mis hijos, en medicina, el 100% se fue al exterior. Una niña que no tiene ni 30 años está en Chicago haciendo la residencia. Yo hablo con ellos. Y me interesa mucho el tema porque yo como economista primero quiero ver los números. No entiendo mucho de medicina, pero entiendo de números. Siempre los economistas vemos la oferta versus la demanda. Yo creo que Paraguay es un país sin médicos y sin medicina. Yo soy economista. Si nosotros los economistas hiciéramos un juramento hipocrático, yo estaría fundido también, porque la economía paraguaya está un desastre. No es culpa del doctor Jorge, pero la medicina paraguaya es un desastre. ¿Por qué? Concuerda conmigo. Y porque si vamos por la oferta y la demanda, 7 millones de paraguayos demandamos medicina. Y si vamos por la oferta, tenemos 1,5 médicos por cada 1.000 habitantes. 2,3 tiene Brasil por cada 1.000, 4,1 tiene Argentina por cada 1.000. Y si vamos yo hablo como economista, por cómo producimos esa mano de obra muy calificada, le aplaudo al doctor que es muy exigente por el alto estándar de calidad que él exige. 230 médicos nomás generan las 5 universidades, creo que, de medicina me corrigen, nacionales. Y 1.100 las del Nilton, donde Nilton es uno de los ejecutivos, de los managers, de los directores médicos. Entonces, tenemos 1.100 más 2, 50 redondeemos, 1.350 para 7 millones.
La población sube, por eso que hay muchas farmacias en Paraguay. Bueno, hay médicos. Este es un país sin médicos, la gente tiene hijos ahí atajados por la pared, ¿o no? ¿O estoy mintiendo? No es una cuestión política, esto es una cuestión... Y yo, como papá de 7 hijos, que siempre anduve detrás de los mitaí en los hospitales, eso, si no tenés salud, esperame con el tiempo te voy a explicar un poco sobre la oferta y la demanda. Nosotros necesitamos 30 años para tener 2 o 2,5 médicos por cada 1000 a la velocidad de producción de recursos humanos médicos que produce el Estado paraguayo. Vamos a estar todos muertos, hijo. ¿Entendés lo que estoy diciendo? El Estado paraguayo es un pésimo productor de mano de obra para proteger nuestra salud. Porque ese examen que tanto nos quejamos, donde los paraguayos tuvieron malas notas, pero tuvieron malas notas los brasileros que estuvieron en la Argentina, los brasileros que estuvieron, que ahora fue 3,5, ¿verdad, doctor Nelton? 3,5. Entraron 900 nomás, ¿verdad? De 7.000 que se presentaron. Hace 2 años, en el 2021, con la pandemia, estaban asustados los brasileros y 4.000 entraron. De 12.000, un tercio, 33%, manejo la cifra, medio de memoria, si no ya miraba mi copiatina enseguida. Entonces, ¿hacia dónde es lo que yo estoy preocupado y creo que compartimos con el doctor Jorge y con el doctor Nilton? Es que, sin hablar todavía, a mí me preocupa primero los paraguayos. Cosa que yo enseño en el Brasil y vivo la mitad del año casi allá. Pero me preocupan los paraguayos, doctor Jorge, porque nosotros tenemos una pésima medicina. Tengo acá los datos de Mentu, que son colegas míos, Hugo Roy. El 70% de los paraguayos tuvo un gasto catastrófico de salud en los últimos tiempos, entre los pobres, me refiero, que es la mayoría de la población paraguaya, y gastos catastróficos de salud en el 90% más o menos. Acá, aunque vos seas de clase media, te agarra algún caso oncológico, tenés que vender tu casa automáticamente, porque... Entonces, ¿hacia dónde voy? Hacia la economía de la medicina. Y a donde yo voy es a lo siguiente. Estuve mirando acá en el Brasil los datos del INEP. Y el INEP, en realidad en valores absolutos, entran casi siempre igual, excepto un año, se asustaron de la pandemia, parece que aflojaron, ¿verdad? El corte, se dice, ¿verdad? La línea de corte, y metieron 4.000 en el 2021. La pandemia estaba todavía cerca. A Bolsonaro se le morían de a millones los brasileños, de a millones se le morían. Y Bolsonaro aflojó. Entonces en el 2021, 4.000 entraron sobre 12.000 que rindieron. Después en promedio están más luego 1.000, 1.100, 1.900 ahora, ¿verdad? Valores absolutos. En valores relativos, sí, porque cada día se presentan más. Cada día hay más postulantes. Y allí es donde yo quiero un poco ver. A mi hija rindió 5.000 preguntas en los Estados Unidos, doctor Jorge, le cuento de paso. Step 1, Step 2 y Step 3. Mi hija hizo y después hizo el OET, ¿verdad? Que es OES, creo que se llama. Me permití, sí, Víctor, continuar con ese análisis, sí, pero a la vuelta de la pausa, sí, porque debo sí, cumplir con mis porque anunciantes. Tengo muchos números acá para contar después. Sabes lo tiránico del tiempo Dale, en televisión. Me parece interesante los elementos que pones sobre la mesa precisamente para poder analizar en los próximos bloques. Brevísima pausa. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. En cualquier país del mundo esto es un terremoto político, sí, un cataclismo, porque las acusaciones son gravísimas, claro, de vínculos con grupos ligados al terrorismo. Son gravísimas. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. ¿Las autoridades del Ministerio Público harán algo, cree usted? No, yo no creo. Si no hizo la Fiscalía en todo este tiempo. En voz alta. Lunes a viernes a las 14 horas. NPI nos conecta siempre. La formación de médicos y el examen de reválida de títulos en Brasil es el tema de análisis hoy en Visión País. Y bueno, los números y algunas cuestiones que puso en perspectiva Víctor Raúl antes de ir a la pausa quedó picando. Y creo que eso tendríamos que contextualizar para poder, digamos, entender. En el bloque anterior hemos hablado de la carga horaria. Y nos explicó el doctor Nilton Torres, médico representante de la Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay, de cómo básicamente se gestiona
y se distribuye esa carga horaria total en el proceso de formación profesional de un futuro médico. Igualmente el doctor Jorge Rodas, en relación con lo que viene sosteniendo el Círculo Paraguayo de Médicos, hablaba puntualmente de un proyecto en particular de más de 12.000 horas que es de cumplimiento imposible. Eso es imposible sostener en los 6 años de formación de un médico, nos decía el doctor Rodas. Y Víctor Raúl Benítez nos hablaba de un escenario internacional y focalizando, de alguna manera enfatizando lo que pasa en el Brasil y la demanda aún de médicos que requiere nuestro país. Doctor Nilton Torres, cuando hablamos de la formación de médicos en Paraguay, en principio tenemos 2 tipos de población, los paraguayos y los brasileños. Parece que hay una mayor demanda en el caso de la Facultad de Medicina de la formación de médicos focalizado en la figura de los alumnos brasileños. Es así mismo. Yo creo que hay que contextualizar eso dentro del costo de la carrera. ¿Cuánto cuesta estudiar medicina en Paraguay y cuánto cuesta estudiar medicina en el Brasil? Hablando de una universidad privada, porque allá las universidades públicas como acá también tienen cupos muy reducidos. Y es el principal motivo por el cual los brasileros, la gente del Brasil, busca alternativas en los países vecinos, Bolivia, Argentina, Paraguay, Chile y otros países más alejados a lo mejor. Nosotros manejamos un alto número de estudiantes brasileros y creo que la apuesta que ellos hacen más fuerte a Paraguay justamente es por los resultados posteriores. Cursan la carrera acá y tienen mucho más chance de acceder a la reválida. Incluso hoy tenemos las reválidas simplificadas, que son ya cuestiones documentales sin un examen, que muchas universidades tenemos por la acreditación y todos los años ya que estamos en el tema. Y eso hace que el estudiante del Brasil prefiera venir a Paraguay a formarse como médico. Yo creo que tenemos que cambiar un poquito la visión de esto. Ninguna persona va a apostar mucho capital porque implica un gasto. El alumno de medicina no tiene tiempo para trabajar y costearse sus propios estudios, entonces va a estar dependiendo a lo mejor en el 99% de los casos de una inyección económica de los familiares. Entonces no van a venir a apostar en un lugar donde no van a tener resultados después a la hora de querer volver a su país. Entonces esa es la película que ellos están teniendo y creo que la demanda alta en nuestro país, ese control de calidad, aparte de ANEAES que nosotros tenemos hoy, significa ese examen de reválida que tienen en Brasil y que ellos consideran de que recibiéndose acá en Paraguay como médicos tienen relativamente mucho más fácil pasar el examen de la reválida considerando los otros países vecinos. Doctor Jorge Rodas, desde el Círculo Paraguayo de Médicos ha sido una constante el cuestionamiento de la falta de calidad justamente de las distintas facultades de medicina en nuestro país. Puntualmente, ¿ese cuestionamiento está focalizado en qué para señalar las debilidades de la formación? Tal vez por la audiencia que no todos conocen del aspecto académico de esta disciplina, es conveniente, porque finalmente por medicina están interesados no solamente los del gremio, sino que la comunidad en general, porque estamos hablando de educación médica relacionada directamente con el servicio médico de calidad. Voy a poner un ejemplo tal vez para poder esclarecer esa situación. Si ustedes hacen en este momento un estudio de cuántas carreras de medicina de universidades nacionales, Universidad Nacional de Asunción, Universidad Nacional de Itapúa, Universidad Nacional del Este, Universidad Nacional de Concepción, cuánto es el cupo, el número clausus de ingreso por año que declaran. Van por los números de 40 estudiantes. Es decir, hagan el recuento, investiguen, van a encontrar, excepto la UNA, que tiene su hospital propio, está por los 160 en la sede central y creo que 40 en su filial en el norte. ¿Por qué empiezo a hablar de números clausus?
cuando uno va a iniciar una carrera, tiene que proyectar en el grado su capacidad de respuesta formativa. Es decir, si tiene con la infraestructura, si tiene con los docentes, si tiene los campos de práctica, tanto de laboratorio como de campos de práctica clínicos. Entonces, y nosotros llevamos en paralelo, yo no entro a cuestionar, vamos a decir exactamente, la cantidad de ofertantes, pero la cantidad de estudiantes de las universidades, de las carreras de medicina del privado, estamos hablando de 2.000, estamos hablando de 4.000, estamos hablando de 5.000. Entonces, ¿por qué las nacionales? Y es más, tengo entendido que lo producen con mayor gasto, mayor inversión, si es que uno empieza a individualizar por cada profesional que produce los de la UNA. Y a mí entender, y rápido, y para los que nos están viendo en particular, eso es porque realmente se declara, se analiza, yo diría con sinceridad, con honestidad académica, la proyección de la proyección de ese profesional que termina en el perfil declarado en el proyecto educativo, la destreza, las habilidades y los conocimientos que tiene que tener un profesional médico en el nivel de grado, se trata de cumplir. Es decir, por eso que cuando yo hablo de excesos, por ejemplo, de número, hablo de cumplimiento imposible. Comparen por las nacionales. ¿Por qué? Porque solamente la Universidad Nacional de Asunción, en su sede central, puede formar 160 estudiantes, ingresa 160 estudiantes, contando con un hospital escuela, la más conocida de todo, con un presupuesto que me supongo debe estar cerca de los $100 millones anual. Ese es el presupuesto de la Facultad de Ciencias Médicas que tiene un hospital escuela, que lleva mayormente de su presupuesto seguramente la parte asistencial. Pero creo que con eso busco esclarecer de que no es una crítica vamos a decir, de un punto de vista, de una percepción. Estoy haciendo un análisis académico y por sobre todas las cosas, en nuestra disciplina tiene que ser honesta. Cuando nosotros falseamos o partimos de un engaño inicial, ¿qué perspectiva, qué futuro nos depara? Me refiero ya a la comunidad en general, porque cuando uno tiene en una situación médica su ser querido, su amigo, su vecino o usted mismo, ahí busca apuntar a un servicio de calidad que siempre el recurso humano representante en el área de salud es el médico. Ahora, doctor Nilton Torres, me vas a permitir un minutito, digamos, como para, porque el objetivo hoy justamente de Visión País, poner en perspectiva todos los elementos digamos, no solamente de crítica, sino también de la gestión de la carrera. Doctor Nilton Torres, usted, perdón la pregunta, pero usted como médico egresado, ¿de qué universidad? La Universidad Nacional de Asunción. De Asunción. Sí. O sea, Conozco la estructura. Conoce la estructura, el proceso de formación. Conozco todo. Hoy usted está en el ámbito privado, digamos. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Digo porque siempre el paradigma, lógicamente, es sobre todo la Universidad Nacional de Asunción, porque se hace otra vez la diferencia respecto a las universidades nacionales regionales, ¿verdad? Que sabemos que hay otras universidades nacionales también regionales que tienen la carrera de medicina, pero siempre en realidad el paradigma es la Universidad Nacional de Asunción. ¿Cuál es la diferencia, digamos, del diseño curricular de la formación de la carrera de medicina de la UNA respecto de las privadas? Bueno, en primer lugar, hablando en el contexto administrativo, las universidades privadas obviamente tienen una estructura mucho más resumida de lo que es el aparato administrativo que hoy maneja la Universidad Nacional. El plantel docente, sin hablar de los méritos académicos que estamos prácticamente al mismo nivel todos, manejamos una estructura mucho más diversa nosotros. En cuanto a la formación en sí
de los alumnos con respecto a los campos de práctica, la Universidad Nacional se concentra en un hospital, que es el Hospital de Clínicas. Creo que, si el doctor me va a corregir, creo que tiene 200 camas 600 camas, 200 más las de materno-infantil. Las universidades privadas, sin embargo, a través del convenio que hacen con el Ministerio de Salud, tienen el pool de todos los demás hospitales públicos, que hoy, a través de la DENERS, se están administrando de una forma bastante coherente y se descentralizan esos departamentos que aparentemente están congestionados por la cantidad de universidades que están en la misma ciudad. Pero tenemos una universidad X cuyos alumnos están haciendo prácticas hospitalarias y su internado al otro lado del país. En Misiones, en Pilar tenemos alumnos de Ciudad del Este que están haciendo sus internados y son hospitales vírgenes para lo que es las prácticas de estudiantes de medicina. Obviamente con toda la estructura también de la instructoría y los responsables de realizar esa supervisión de las prácticas, pero a las universidades privadas hoy, a través de ese convenio con el Ministerio de Salud, se nos abren muchísimos hospitales. Esto no significa que nosotros tengamos que apostar el 100% de las prácticas a esos hospitales públicos. Tenemos también nosotros la posibilidad de gestionar alianzas estratégicas con instituciones privadas. Tenemos un hospital universitario en San Lorenzo que absorbe prácticamente toda una de nuestras sedes para la formación de nuestros médicos. Así también la mayoría de las universidades hoy ya están proyectando sus hospitales propios. Algunos de ellos ya están funcionando y en algún momento eso va a ir sopesando un poquitito. Y tenemos que mirar como otro aporte al sistema de salud esto. No solamente concentrarnos en que una universidad, una facultad tiene que tener un hospital sí o sí. Nuestros alumnos tienen que salir y conocer la realidad también de cómo se maneja un hospital público. Cuando yo salí del Hospital de Clínicas, salí con el chip del Hospital de Clínicas y uno encuentra una realidad distinta. Me formé después en la especialidad, justamente el doctor Rodas fue uno de mis maestros en cirugía. Me formé en el Instituto de Previsión Social. Salgo afuera y me encuentro con que no puedo pedir una tomografía día de por medio para mis pacientes. En ese momento teníamos todo, a lo mejor hoy es otro escenario, y uno no conoce toda la realidad. Nosotros con la formación de nuestros alumnos tratamos de darle ese enfoque general también. Valoramos muchísimo la ayuda del Ministerio de Salud, la predisposición del Ministerio de Salud para esto, y también entendemos de que esto colabora en cierta medida para el trabajo y el rol del ministerio, porque nuestros alumnos no solamente se van, trabajan, aprenden, estudian, sino que aportan también su mano de obra, aportan su tiempo para fines del hospital, sobre todo en salud pública. Cuando tenemos campaña de vacunación son nuestros alumnos los que generalmente salen a acompañarle a las enfermeras a hacer visitas casa por casa y cosas así. O sea, es un ganar-ganar con el Ministerio de Salud. Ahora, ¿qué sería de los economistas sin los números? ¿Qué nos dicen los números en relación con los que egresan en Paraguay y van a buscar trabajo en Brasil, pero se tienen que someter a la figura de la reválida de su título para ejercer la profesión? Sí. Antes de mirar unas cifras, con todo respeto, doctor Jiménez, antes de mirar las cifras que estuve así jugando con Excel, quiero nomás contar. Y le paso el dato al doctor Rodas, interesante, él dijo de 2.000, 3.000. 45.000 estudiantes están acá, doctor. Ya hay cuadro ahora. Impresionante. Y dejan brasileños. Brasileños. ¿En medicina? Sí, yo estoy mirando del lado del mercado, después vamos a hablar de la calidad. Pero del lado del mercado, yo como economista le aplaudo a los que trajeron 45.000 personas que están estudiando y están gastando $1.000 por... Algunos vienen con su esposa, sus hijos. Yo calculo unos $1.000 por mes. Por mes. El 20% más o menos va a la cuota de la universidad y el resto es el almacén de la esquina, la ropa que vende mi señora de paso, ¿verdad? Y un montón de cosas. Y yo que vendo un montón de cosas, yo soy macatero también. Entonces, todo el mundo sale beneficiado, le acabo de escuchar, y el Estado tiene mano de obra para su campaña masiva. Quiero explicar eso. 1.100 se reciben más o menos de los privados, 250 más o menos de las nacionales. De la nacional, el 40% también se va a hacer la revalida, está luego ahí en las estadísticas. Entonces, más o menos,
90, 80 por ahí se van luego cada año del Paraguay. Y en Paraguay, acá noté, 140 médicos o 150 se quedan en Paraguay. El 40 de los 230, anoté yo acá, van al Brasil u otros países a trabajar por año. Y el 98% de los 1.100 médicos van al Brasil. O sea que estas universidades privadas son como los ojeros. El 98% de lo que producen, exportan. Y el ANEADES, no sé qué, y el CONE, que son tan exigentes con estas universidades privadas, no le hacen rendir ningún examen al médico extranjero que viene acá. Hay un montón de documentos, eso sí, para revalidar el diploma, yo ya estuve averiguando. Pero le quiero ver a un médico extranjero rindiendo, doctor Jorge, tú que te preocupas, el mismo examen revalida, que es una masacre en el Brasil, haciéndole rendir el CONE y eso, a esos médicos ñaná a veces que vienen de otros países acá, y si vos me das, poder revalidar. Disculpe, yo ya averigüé todito. O sea, estoy de acuerdo contigo. Nosotros nos cuidamos de nuestro mercado, pero sigo. Se van porque el diploma revalidado, ¿saben cuánto cuesta un diploma revalidado? Hasta yo ya quiero estudiar medicina. ¿Quieres saber cuánto gana, doctor Jiménez? Sí, quiero saber. A lo mejor también, a lo mejor nos inscribimos en una de las universidades, porque ganan más de lo que ganamos nosotros acá. 45 a 50 millones de guaraníes. El ojo. Mensual. Un médico que se formó en el Paraguay, de la Nacional, acá son esclavos los médicos del Paraguay, yo sé, son taxis para levantar $1.000. Pues el sector privado los explota y el sector público está ahí nomás también. Entonces, ¿voy a dónde? Yo estuve mirando, 45 millones de guaraníes ganan, sí. 4.428, ese es el que menos gana acá, tengo una... Y 40 millones de guaraníes gana la pucha, yo también me quiero ir al Brasil ya. La UNA invierte, dice acá unos datos que tiré, 60 millones de dólares al año formar más o menos a sus médicos, produciendo 230 médicos más o menos. Si yo divido, me da $200.000, acá no me hice el cálculo, puedo estar equivocado, cuesta cada médico formado por el Estado paraguayo. Carísimo es. O sea, un médico... Yo puedo decir dos cosas, demasiado capo es el médico que sale, es astronauta también ya, además de médico, o hay una ineficiencia, o hay mucho robo en la Universidad Nacional. Cualquiera de las tres cosas puede pasar. Ahí se roba, opción 1, no sé qué voy a decir, $217.000 cuesta un médico paraguayo. Después le voy a pedir tus datos, pero más o menos ya estuve calculando, acordado los costos fijos que ustedes tienen y variables, más o menos $25.000 cuesta un médico que produce él. Sí. También te puedo decir que puede ser un pésimo médico, o sea, no me vaya. Yo también creo de que un médico muy barato puede ser un mal médico también. Pero yo veo que el 40%, por ejemplo, de una universidad, cuyo nombre no podemos decir porque no auspicia tu programa, entra viejo. Y cuesta $25.000, no me cuesta. O sea, hay un médico de la UNA que entró en el revalida, costó $217.000. Hay un médico de una universidad privada que entró también en la revalida y costó $25.000. Si vamos a hablar por productividad, 10 a 0 le hacen, 10 a 1 le hacen los privados a la nacional. Después te puedo seguir tirando otras cosas. Por supuesto. Y quiero señalar lo siguiente antes de ir a la pausa. Y acá no voy a hablar en mi rol de periodista, sino voy a hablar en mi rol de académico. Como investigador de políticas públicas en el ámbito de la educación superior. Una de las cuestiones que alguna vez tiene que sincerar la Universidad Nacional de Asunción tiene que ver con su presupuesto de la Facultad justamente de Medicina. Porque el presupuesto del Hospital de Clínicas es mayor de lo que realmente se invierte en el proceso de formación de las distintas carreras, porque no solamente es la de médico, ¿verdad? Hay otras carreras también que funcionan justamente en la Facultad de Ciencias Médicas, pero es un engaño y en otros países no terminan de entender, porque el hospital, en principio, hospital escuela, que es el Hospital de Clínicas, termina siendo uno de los hospitales más importantes públicos del país, ya sea por los especialistas que tiene, por la infraestructura que tiene el hospital, por distintas razones, ¿no? Que al final uno dice, a ver, lo que cuesta al Estado paraguayo mantener un hospital, por eso alguna vez yo dije, habría que pensar que el Hospital de Clínica pase a depender del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y no del presupuesto destinado a la educación universitaria pública. Casi me crucificaron. Pero alguna vez tenemos que hacer esa revisión para sincerar los números. Por esto que decía justamente Víctor Raúl Benítez, porque uno dice, a ver, en una institución de gestión privada se invierte tanto, en otra tanto, pero resulta que el de la pública es de mayor calidad, pero cuando vemos a nivel de competencia llegar en las mismas condiciones y acceder
al mismo cargo, uno dice, a ver, para un economista por lo menos, esto es un escándalo. Brevísima pausa. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Un accidente de tránsito con derivación fatal, una agente del Ministerio Público que también resultó herida. Esto ocurrió en el departamento de Canindeyú. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Bien, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la prisión preventiva del periodista Carlos Granada, imputado por coacción sexual y acoso. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre. La formación de médicos y el examen de reválida de títulos en Brasil, hoy nuestro tema de análisis, último bloque. Doctor Milton Torres, definitivamente habría que revisar, después de lo que señaló Víctor Raúl Benítez, de lo que representa para el Estado paraguayo la formación de un médico, y que según los números que él planteó, al final van al Brasil para la reválida, o los dos rebotan o los dos ingresan, digamos. Claro, varía según los datos estadísticos, pero tampoco no hay una diferencia muy cualitativa. ¿Cómo ustedes están eso administrando en las universidades que tienen el servicio, digamos, en las universidades privadas que forman médicos? Bueno, yo creo que, como dije hace rato, la estructura administrativa es la que desgasta económicamente a cualquier institución, y en las universidades privadas es el lugar donde se ahorra eso. No se sacrifica en ningún momento la calidad de la educación, se hace ese ahorro en otros lugares. Y obviamente, como dije hace rato también, al recurrir a estos convenios con el Ministerio de Salud nos quitamos de encima un costo bastante pesado, que es mantener un hospital, hacer funcionar un hospital. Entonces yo creo que, a diferencia de la Universidad Nacional, eso es lo que hace que nosotros podamos producir médicos a un precio mucho más bajo, pero que a la hora de competir están en igualdad de condiciones en cuanto a la formación. Y para ir cerrando, yo hablando de la calidad de la formación de los médicos, creo que tenemos que cambiar el punto de observación de esto y no quedarnos encasillados con la formación de pregrado. Yo les puedo asegurar hoy que si el Ministerio de Salud me da 20 contratos para especialistas, me va a costar llenar eso. 20 pediatras, 20 ginecostetras, 20 terapistas, que se sintió durante la pandemia, no pudimos llenar esos cupos por falta de mano de obra calificada, era el discurso. Entonces, hoy, con 20 contratos a médicos generales recién recibidos o que no tengan una especialidad, probablemente ya lo encuentre, ya pueda llenarlo. Pero a la hora de seleccionar médicos especialistas que en realidad puedan ir a hacer una tarea bien específica en nuestros hospitales del sistema público o del área privada, ahí es donde hoy tenemos problemas. ¿Quién hace un control de cuáles son las especialidades necesarias en el Paraguay hoy en día? Tuvimos que esperar que venga una pandemia para darnos cuenta que no teníamos terapistas. No sé en qué momento vamos a darnos cuenta de que no tenemos anestesiólogos o cirujanos infantiles. ¿Y quién regula esa formación de esos especialistas? Las universidades privadas, muy pocas son las que apuestan a las especializaciones médicas. Todo recae en el sistema público. Y obviamente tenemos un déficit gigantesco en la formación de especialistas. Entonces, no miremos solamente un escalón de la formación, miremos todo eso. Y ni siquiera hablamos de la formación continua. Entonces, creo que tenemos que centrar toda la atención de lo que es la calidad de la formación médica en lo de pregrado, que ya tiene sus estamentos de control, CONES, ANEAES, oferta, demanda, todo esto que estuvimos hablando, pero ¿y las especializaciones? ¿Quién regula? ¿Quién dice el año que viene vamos a formar más pediatras porque es lo que el país está necesitando? Me parece interesante poner en perspectiva eso, y porque además aquí en Visión País, usted, doctor Jorge Rodas, había
cuestionado seriamente la aprobación de una de las carreras de especialización médica por el órgano rector CONES en su momento, ya focalizando la mirada en lo que está señalando justamente el doctor Nilton Torres desde el Círculo Paraguayo de Médicos. La formación médica se articula el grado con el posgrado. Hoy día, ¿quién consulta con un médico generalista? Usted tiene una molestia en la boca del estómago, como se relata, y pregunta quién es el cirujano. Ya no le atiende. Pero hay una situación yo diría, y repitiendo, parafraseando a nuestro gran escritor, en una parte de su escrito dice, el infortunio se enamoró del Paraguay. Pareciera ser de que en nuestra disciplina, en este caso la formación médica, pareciera ser que cuando uno está de día negativista, por lo menos que todo está mal. Porque empezamos a echar una mirada por el órgano rector, en este caso de la educación superior, que nació en mucha expectativa en el 2013 con la ley de 49-95, y resulta que encontramos y permanentemente desde el Círculo en los últimos tiempos le cuestionamos a ellos hasta de paternidad irresponsable. Claro, porque dejan nacer hijos de lo que no se responsabiliza. Y en el posgrado, concretamente, en este momento estamos cuestionando seriamente una especialización que ingresa por el sistema de admisión más grande a la formación médica, a la especialización médica, que residencia médica conocida aquí, CONAREM, y ingresan en una unidad formadora que no tiene las condiciones para formar un especialista en cirugía general. Y se da la casualidad, y no crean que es personal, se da la casualidad de que ¿quién avala académicamente esa especialización? La universidad donde funge de rector el anterior presidente del CONES. Es decir, ¿cómo pudieron el circuito, para lo que no está mucho del tema, para poder ofertar una especialización médica, tiene que ser aprobado el proyecto educativo por el CONES? El CONES aprueba el proyecto educativo de especialización en cirugía general de este hospital X, y entonces donde se debería en el proyecto especificar la infraestructura, los recursos humanos, la carga horaria, las evaluaciones, las referencias, en fin, lo que conocemos, lo que estamos en el ámbito académico. ¿Cómo es posible que se haya tomado la decisión de habilitar como centro de formación en cirugía, especialización en cirugía general, en las condiciones que está? Que, vuelvo contestando su consulta, vamos a cuestionar nuevamente esto, vamos a pedir al CONES, en este momento que cambió de presidente, vamos a pedir una primera prueba de fuego, vamos a pedir que vengan a hacer una inspección, una intervención de esta formación de especialistas en ese centro hospitalario que, según nuestro concepto sustentado académicamente, no tiene las condiciones para formar a un especialista. De hecho, todos tenemos que ser garantes precisamente de la calidad de la formación de médicos en Paraguay. Me quedan 2 minutos, Víctor Raúl. Si visualizamos en la pantalla algunos datos estadísticos que tienen que ver con el porcentaje de aprobación, a ver si podrías explicarnos mejor estos números, Víctor Raúl. Sí, esos números muestran una volatilidad en la estadística que no se compadece si es que no variaron los estándares de aprobación año por año. No puede ser que tú apruebes 7,9% del 2020 y 33%, luego se fueron todos los genios en el 2021 y se fueron todos los incompetentes en el 2017 y en el 2022 a rendir. Quiere decir que yo no sé todavía qué es, no me pregunten, pero yo voy a encontrar. Este porcentaje, Víctor Raúl, es el examen de revalida. Los aprobados en el revalida de Brasil. Sí. Entonces, acá hay un gato encerrado que yo voy a ver. Yo enseño en Curitiba, viví muchos años allá en una universidad de negocios, y voy a llevar como caso para mis alumnos para que investiguen por qué hay una volatilidad estadística muy rara. Después le voy a regalar acá al doctor Rodas y al doctor y a mis amigos. Espero hacerme amigo de los doctores después, pero nunca entrar a su consultorio, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque quiero ser sano, ¿no les parece? Claro, nunca hay que ir al consultorio. Acá en realidad trabajamos mucho la enfermedad y no la salud preventiva, que es un tema entre los 5, salud preventiva, ¿verdad? ¿Viste que entiendo algo? La clínica, ginecología, pediatría,
cirugía, pediatría, clínica general y preventiva. Gineco-obstetricia. Bueno, y a ver si miramos un ratito cuáles son las universidades que más hacen ingresar o no, si está o si no. Si está y si no. Si tenemos eso, director. Si tenemos o si no, ya explico lo que dice y con esto cierro. Yo estuve leyendo, en el 2013, Vicente Bataglia, a quien lo honro en este momento, veo que no solamente era un médico muy respetado, sino que era un investigador, lanzó un estudio y dice así: por cada 10.000 habitantes estamos muy por debajo, solo tenemos 16 médicos, vamos a los 1.000 nomás, eso sería 1,6 médicos por cada 1.000 en el 2013. Y hoy yo creo que como la población subió, y no sé si es que subió tanto la cantidad de médicos que se están quedando en Paraguay, a lo mejor tenemos 1,5, 1,1, estamos mal. Yo creo que el doctor César Pimienta, también acá lo recuerdo, director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, hacían una autocrítica feroz al sistema de salud del Paraguay. Y termino con esto. Nosotros no podemos seguir jodiendo con esto. Tenemos que mejorar la calidad de los 1.350 médicos que salen todos los días del aparato educativo paraguayo, pero no podemos cortar la cantidad. Esto es como decir, se nos enfermaron algunas vacas, suspendamos la ganadería en el Paraguay. No se puede, güey. O vamos a ponerle más trabas al ganadero para que siga teniendo vacas. Eso no se puede hacer. Muy bien, agradecemos a nuestros invitados por colaborar con nosotros en este análisis. Muchísimas gracias. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Para comprender el funcionamiento de nuestra justicia, Ricardo Saciain buscará la verdad detrás de cada interrogante que surge en el intrincado mundo legal. Vos preguntás qué es la carrera judicial y la gente cree que la carrera judicial se ciñe exclusivamente a la cantidad de años que estuviste en la función judicial, del Ministerio Público o de la Defensa Pública. Eso no es carrera judicial. ¿Cómo encontraste el consejo, doctor? Tendría que adaptarse a unas nuevas exigencias, principalmente en el ámbito reglamentario, como por ejemplo los reglamentos de concurso. Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI nos conecta siempre. La formación de médicos y el examen de reválida de títulos en Brasil ha sido el tema de análisis. Lo que quedó suficientemente demostrado son las siguientes cuestiones. La primera, lo que se ha cuestionado en los medios de comunicación respecto de la cantidad de carga horaria total del pensum curricular de algunas facultades de medicina en Paraguay, nos explicó justamente el doctor Nilton Torres que se hace una distribución en los 6 años de proceso de formación del futuro médico y se demuestra que efectivamente se puede tener más de 5.500 horas, llegar a 8.000, 9.000, incluso a casi 10.000 horas. Yo creo que eso quedó suficientemente claro. En relación con lo que nos decía el doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, de hecho todavía se tiene que mejorar lo que hace al tema de la calidad de la formación médica en nuestro país y que efectivamente lo que ellos cuestionan, sobre todo el Círculo Paraguayo de Médicos, no solamente es lo que hace la figura de la formación de pregrado o grado académico de futuros médicos, sino también el de los títulos de posgrado. En tanto que Víctor Raúl Benítez, economista, nos habló de los números y nos dice que en realidad los que egresan de la carrera de medicina, sean de universidades públicas o privadas en Paraguay, cuando van y se presentan para el examen de reválida de sus títulos en el Brasil, no hay diferencias cualitativas entre los egresados de una universidad pública o una universidad privada de la carrera de medicina en nuestro país, por un lado. Y por otro lado, nos decía, lo que cuesta al Estado paraguayo la formación de un médico respecto de lo que cuesta para las universidades privadas de un profesional del ámbito de las ciencias médicas, es abismal la diferencia. Por tanto, amerita hacer una revisión de la inversión que hace el Estado en la formación de futuros médicos en nuestro país. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP.
La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.